En la historia de 1958 a la época de Uribe, diversos poderes han querido desdibujar la verdad. Uno de ellos fue el narcotráfico, que no fue un grupo armado, sino más bien una fuerza que influyó y corrompió diversos sectores, buscando la financiación de grupos armados. La corrupción de estos grupos políticos como las FARC, el ELN, las autodefensas o incluso partidos políticos, permitieron que la verdad se desdibujara a través de la compra indebida de estos organismos encargados de hacer cumplir la ley, permitiendo que hubiera violencia y corrupción, desastres en familias, el encubrimiento de estas actividades políticas ilegales y la manipulación de la información de la verdad permitieron que ésta se desdibujara. La época de Uribe refleja desafíos persistentes en la consolidación de la paz y la estabilidad económica de Colombia, a pesar de que en este gobierno hubo una bastante reducción de la violencia y fortalecimiento de la economía. También se enfrentó a críticas por abusos de derechos humanos y tensiones políticas por querer acabar con estos grupos de violencia. Existe un patrón común entre los diferentes periodos históricos y los gobiernos o poderes dominantes, y es que cada uno a su manera hizo lo posible por mostrar una versión diferente sobre la verdad, no siendo esta una realidad absoluta, ya que hubo muchas censuras y formas de silenciar o mostrar una parte que no es real. Solo se mostró ciertas interpretaciones de eventos históricos, la censura de la información o contar solo versiones sesgadas que beneficien a algunos grupos o ideas en lugar de mostrar todos los puntos de vista. Las explicaciones varían según la ideología, la política y otros factores, y la lucha por el control de la narrativa histórica a menudo es parte integral de la dinámica del poder en una sociedad. Algunos ejemplos de cómo se ha dado este fenómeno son: durante el Frente Nacional hubo una verdad oficial que invisibilizó otras voces y visiones disidentes. En el conflicto armado, los relatos de actores armados han desdibujado las verdades de las víctimas. El negacionismo frente a crímenes de Estado y parapolítica ha obstaculizado el esclarecimiento. La desinformación y propaganda han distorsionado verdades históricas. El ocultamiento y falta de transparencia sobre abusos de poder han impedido revelar verdades. Hola, mi nombre es Judith Zangarita y dando respuesta a la pregunta orientadora, podemos decir que en Colombia a partir de 1958 a la era del expresidente Álvaro Uribe ocurrieron una serie de hechos históricos en el ámbito social, económico y político, en donde la verdad fue sujeta a alteraciones por parte de la persona que estaba en el poder en su momento. Iniciamos con el conflicto que hubo entre liberales y conservadores, en donde hubo gran cantidad de asesinatos, masacres, desplazamiento forzado y secuestros, en donde cada uno de ellos justificaba esas acciones y alteraban la realidad. Por otro lado, tenemos al cártel de Medellín y al cártel de Cali, en donde ellos tenían el control de la mayoría de los medios de comunicación en su momento. Y pues a la persona o a los periodistas o medios de comunicación que no estaban a favor, pues eran intimidados. Hubo gran cantidad de periodistas asesinados en esa época. Por otro lado, en la era del expresidente Álvaro Uribe, donde hubo gran controversia e investigaciones a cada uno de los funcionarios, porque hubieron las mal llamadas chuzadas por parte del DAS a grandes funcionarios de las altas cortes o a los políticos de oposición en su momento, en donde utilizaban esa información en pro del gobierno. Hubieron ejecuciones por parte de paramilitares, hubieron desplazamientos, falsos positivos e intimidaciones a defensores de los derechos humanos y a periodistas que estaban en contra del gobierno en su momento. En conclusión, la verdad siempre ha sido alterada por las personas que se encuentran en el poder. Cordial saludo, mi nombre es Edi Casadiego y por medio de este video haremos un pequeño análisis de cómo el poder ha querido nublar o desdibujar la verdad del entramado social. El poder siempre ha querido imponer sus decisiones ante la opinión de otros. Tal es así el caso del Frente Nacional, que cerró las puertas a todo aquel que no hacía parte de los partidos tradicionales, tomando decisiones que involucraban solo los suyos. Este Frente Nacional, al no dar opción a la oposición,
lo inclinó por el camino de las armas, dando así surgimiento a grupos ilegales como era la FARC, que era un movimiento campesino que buscaba la adquisición de tierras, el ELN, que buscaba el poder nacional, y más adelante, frente al descontento social y político, dan surgimiento al M-19. Todos estos grupos ilegales, por disputas entre sí o contra las fuerzas militares, causan gran cantidad de víctimas, de asesinatos, de secuestros y de desplazamientos forzados. Bueno, ya con el tema del cultivo ilícito se empieza a hacer evidente la corrupción, pues el crecimiento del narcotráfico envuelve a todos los tejidos sociales, como lo eran las clases políticas, los medios de comunicación, algunos militares, gran parte del campesinado y comerciantes, que con el fin del beneficio propio callan la evidente violencia, la problemática y la criminalidad que envuelve al país. Bueno, se puede decir que era tanto el poder que llega a obtener estos grupos ilegales que ejercen gran control de las regiones. Otra parte que se ve involucrada con toda esta problemática es la economía, que presenta afectaciones, pues los cultivos ilícitos ocupan gran territorio que antes era para los cultivos agrícolas y así afectan al campesinado. Cordial saludo, mi nombre es Karen Caterina Sanguino Contreras, estudiante del segundo semestre de Psicología en la UNAD, y el día de hoy compartiré mis aportes acerca de la pregunta orientadora: en la historia de 1958 a la era de Uribe, ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de la verdad en el entramado social? Durante la historia de 1958 a la era de Uribe, el poder político ha utilizado múltiples estrategias para desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Estas estrategias incluyen la manipulación de la información, la censura y la intimidación. Estos actores han buscado controlar y moldear la percepción de la verdad para mantener su poder y ocultar información que pueda ser perjudicial para ellos. La intimidación también ha sido una táctica utilizada para desdibujar la verdad. Periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos han sido objeto de amenazas, violencia e incluso asesinatos por su trabajo en busca de la verdad. Estos actos buscan generar miedo y silenciar a aquellos que intentan revelar información incómoda para el poder establecido. Por otro lado, mencionaré a continuación algunos ejemplos concretos de los mecanismos utilizados para nublar o desdibujar la categoría de la verdad en la historia de 1958 hasta la era de Uribe. Primero, manipulación de la información, pues los poderes políticos han utilizado medios de comunicación y propaganda para difundir información sesgada o falsa con el fin de ocultar la verdad. 2. Represión y censura. Durante este periodo se han utilizado medidas represivas y de censura para silenciar a aquellos que intentan revelar la verdad o expresar opiniones contrarias al poder establecido. Número 3. Negación de hechos históricos. Han habido intentos de negar o minimizar la verdad de los hechos históricos relevantes que podrían poner en evidencia aquellas acciones ilegales o injustas del poder. Esto incluye negar la existencia de violaciones a los derechos humanos o crímenes cometidos por los agentes estatales. 4. Creación de narrativas alternativas. Los poderes han construido estas alternativas para reinterpretar los hechos históricos y representar una versión conveniente que se ajuste a sus intereses. Estas narrativas pueden desviar la atención de la verdad y generar confusión en la sociedad. Número 5. Amenazas y violencias. En algunos casos se ha recurrido a amenazas, persecución e incluso violencia física contra aquellos que buscan revelar la verdad o cuestionar el poder establecido. Estas acciones tienen como objetivo generar miedo y silenciar a quienes podrían poner en peligro el control del poder. Estas acciones presentadas durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez generaron desconfianza, polarización y una falta de claridad sobre lo que era verdad o falso. La categoría de la verdad se vio afectada, dificultando la construcción de una sociedad informada y participativa. Es por ello que es muy importante reconocer estas tácticas y promover la transparencia, la libertad de expresión y el acceso a la información verificada como pilares fundamentales para fortalecer la categoría de la verdad en el entramado social. Muchísimas gracias.